En este producto integrador de aprendizaje vamos a abordar el tema del liberalismo político del siglo XIX. El equipo está conformado por Andrea Berenice Rodríguez Sauceda, Rebeca Lisset Pérez Salas, Ana Cecilia Álvarez Rodríguez y Yesenia Lombardo Garza. También abordaremos temas como lo que es la revolución industrial, que esta nace en Gran Bretaña y estaba creando ideales como el capitalismo y el liberalismo económico en su desarrollo. Como la revolución industrial va tocando el tema del liberalismo económico y su desarrollo y cómo ésta ayudó a desarrollar la no intervención del Estado. Con la Junta de Gobierno que dejó Fernando VII dio lugar al que el alcalde de Móstoles tomara el poder y así él siguiera con la Constitución para las juntas supremas provisionales. Los representantes de esta junta establecieron lo que es la Junta Central Suprema, que es una asamblea endeble y de problemática autoridad con una integración de 35 miembros. Esto provocó una disolución en 1810, que así nació el Consejo de Regencia, y esta se reunió con los Cortes de Cádiz para así establecer lo que es la Constitución Nacional en 1812. Fernando VII regresa a lo que es España cuando las juntas provisionales y el Consejo de Regencia ya no tenían sentido. La Cortes Cádiz es el representante del pueblo, donde atribuye la soberanía nacional y el reconocimiento del rey, acate y jure la Constitución. Los representantes que estaban del lado de Fernando VII no aceptaban a los representantes de las Cortes. Con esto pidieron la anulación de la Constitución, dando fin al golpe de Estado del general Erigía y dejando sin efecto la Constitución y a las Cortes. Esta constitución de la que hablamos es la Constitución de Cádiz, llamada así ya que fue promulgada en esta ciudad el 19 de marzo de 1812, vigente más o menos 6 años, en 3 diferentes periodos. El primer periodo va del 19 de marzo de 1812 al 4 de mayo de 1814, en la cual fue derogada por Fernando VII. Esto ocasionó que muchos liberales huyeran o que fueran arrestados. El segundo periodo toma lugar del 8 de marzo de 1820 al 1 de octubre de 1823, ya que la imposibilidad de recuperar la vía constitucional llevó a los liberales a reclamar el apoyo del ejército y este actuó mediante pronunciamientos. Es aquí donde Rafael del Riego subleva en Sevilla y proclama otra vez la Constitución de Cádiz. Este periodo está marcado debido a que el rey la repuso otra vez en vigencia. Este periodo va del 12 de agosto de 1836 al 18 de julio de 1837, donde entra en vigor la Constitución de 1837, que no cambia mucho a la versión del 1812. También se agrega el sistema de gobierno de doble confianza entre las cámaras y la corona para la conformación del gabinete. Y ya para finalizar el video, hemos decidido concluirlo mencionando algunos de los logros del liberalismo político del siglo XIX, teniendo como primero la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes. El segundo es fundar un nuevo sistema político basado en una democracia representativa, tomándose obviamente en convivencia política, donde los pueblos con soberanía nacional eligen libremente a sus gobernantes mediante el voto, y los gobernantes se rigen por lo que dice la ley y con total respeto a los derechos y libertades del individuo. Y de último logro tenemos el Estado de Derecho. Bueno, primeramente le hablaremos sobre un acontecimiento que hace posible el surgimiento del liberalismo político del siglo XIX, como lo conocemos ahorita. Este acontecimiento es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, en el cual la humanidad, la sociedad, pasa de tener una vida basada en muchas tradiciones como la agricultura, la ganadería, la producción artesanal, a una que está fundamentada en la industrialización y la mecanización.
Fue posible por la monarquía liberal y no absolutista que ya se tenía en aquel entonces. Bueno, ¿y de dónde sale esta monarquía liberal y no absolutista? De las revoluciones burguesas europeas que se dieron entre 1789 y 1848. Estas revoluciones dieron a un estado que los investigadores y los historiadores llaman liberal. Esto junto al sistema parlamentario que tenía Inglaterra, que fue propuesto por John Locke y Montesquieu, el cual se basa en la división de poderes. Lo podríamos explicar como que es las tareas asignadas a diferentes órganos ya propuestos. Básicamente estas tareas eran repartidas entre esos organismos que ya se tenían. Bueno, todo este sistema presta un nivel de seguridad política que proporcionaba garantías para los empresarios privados. Esto, y sumándole las mentalidades abiertas que se habían adquirido a través de esos años, da un todo para que se pueda formar el capitalismo y con eso la revolución de la industria. Esto dio un cambio significativo en la sociedad inglesa y más tarde se recorrería para todas las sociedades europeas. Porque debido a la revolución industrial a mediados del siglo XIX tenemos un mejoramiento de doble aspecto que vendría siendo lo político y lo económico. Con el liberalismo económico también surgen más leyes, porque el liberalismo económico significaba libertades ciudadanas individuales, una constitución que fuera inviolable, que determinase los derechos y deberes de los ciudadanos y los gobernantes, así como el derecho al voto, y así poder evitar en menor cantidad la tiranía y que se propagara un poquito más la división de los tres poderes. La revolución industrial fue una impulsora en el liberalismo económico en gran medida, y esta desarrolló la idea de no intervención del Estado en las cuestiones sociales, financieras y empresariales, justificándose en el capitalismo y las penurias de los trabajadores. El liberalismo político, el Estado burgués del siglo XIX estaba también asentando en el liberalismo económico, un conjunto de teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía y que en gran medida eran consecuencia de la revolución industrial. Desde el nivel técnico suponía un intento de explicar y justificar el enfrentamiento de la industrialización y sus inmediatas consecuencias en el capitalismo y, como ya mencioné, en las penurias de los trabajadores. La alta burguesía europea veía con preocupaciones cómo alrededor de las ciudades industriales crecía una gran masa de trabajadores y necesitaban por tanto una doctrina que se explicara este hecho como inevitable y en consecuencia serviría para tranquilizarse sus propias inquietudes. Tal doctrina fue desarrollada por dos brillantes pensadores, Adam Smith, que fue defensor de la libertad económica. Para él era inútil la intervención del Estado y cree en una actividad económica autónoma que no esté bajo cualquier regulación política. Y Karl Marx, que utiliza el término capitalista o sistema liberal, donde creía que los medios de producción eran el dinero, la tierra, fábricas, máquinas y otras cosas, y que deberían estar en manos de la clase social propietario, o mejor dicho, el Estado. La revolución industrial fue una impulsora en el liberalismo económico en gran medida, y esta desarrolló la idea de no intervención del Estado en cuestiones sociales. Las ideas liberales, tanto políticas y económicas, cambiaron la percepción general de la inmoralidad que se tenía sobre el empresario o el innovador, llevándolo a abrir espacios de libertad antes desconocidos, y el que abrió paso a la innovación y con ello el proceso material y social que hoy en día disfrutamos.